resumen les digo, es que trata de entender el desarrollo de la inteligencia así, por segundos, sus pasos así en microsegundos de cómo es. Y luego encontramos el enfoque de los sistemas simbólicos, que es el que más le agrada a Howard Gardner. El tema de los símbolos, el sistema Gardner en la explicación de las inteligencias múltiples. Esto es clave para Howard Gardner, el sistema simbólico, el enfoque de los sistemas simbólicos. Toma en cuenta bastante esto para su explicación de las inteligencias múltiples. Bien, dice este apartado, es el que más afinidad tiene con el trabajo de Howard Gardner. El uso de símbolos ha sido fundamental en la evolución de la naturaleza humana, dando lugar al mito, el lenguaje, el arte y la ciencia. También ha sido clave en los logros creativos en los humanos, todos los cuales explotan la facultad simbólica, dice. Más abajo dice, el progreso de un individuo en base al reconocimiento efectivo de símbolos estimula a David Feldman a confrontar el fenómeno del niño pródigo. Se puede considerar al prodigio como individuo que pasa a través de uno o más dominios con tremenda rapidez, mostrando una velocidad que lo hace parecer cualitativamente distinto de los otros. Dice, expliquemos. Este enfoque de los sistemas simbólicos se refiere, un momentito por favor, colegas, mil disculpas, algunas contingencias. Vamos a reanudar. El enfoque de los sistemas simbólicos, queridos profesores y profesoras, es de vital importancia para el planteamiento de las inteligencias múltiples del señor Howard Gardner. Porque vivimos en el mundo de los símbolos, según el señor Howard Gardner. Ya vivimos en el mundo de los símbolos. Por donde veamos hay símbolos. Más adelante vamos a explicar también en qué consiste esta parte del funcionamiento de los símbolos. Y dentro de la evolución del ser humano en toda su naturalidad, desde el mito, el rito, ha habido el uso y representación de signos y símbolos desde las culturas tribales, desde las sociedades primitivas, así como el lenguaje. Las primeras formas del lenguaje, ¿no?, incipientes de inicio, los jeroglíficos, códigos, por ejemplo, han sido representaciones simbólicas. Estas son pautas de inteligencia, las primeras pautas de inteligencia que es tomado en cuenta por este enfoque de los sistemas simbólicos, o el arte, las primeras formas de pintura incipiente, pintura rupestre, hasta las más sorprendentes hechas por Picasso, por Miguel Ángel, etcétera, o la misma ciencia. En su nivel más alto, la ciencia, por ejemplo, en física, en química, en la lógica, en la matemática, y en todas las áreas hace uso y manejo de los símbolos. Por eso para el señor Howard Gardner, el sistema de símbolos, los símbolos juega un papel muy importante en la concreción de la inteligencia, ¿ya? Y hay un señor que dentro de este enfoque de los sistemas simbólicos hace una comparación. Se llama David Feldman, aquí está en el último apartado, podemos leer, David Feldman.
Dice, ¿no? A confrontar el fenómeno del niño prodigio. ¿Quién es el niño prodigio o pródigo? El niño prodigio, pródigo, es también mencionado en el libro de Howard Gardner. No es un concepto que yo estoy empleando, queridos profesores y profesoras. Entendamos, todos los términos que estoy utilizando en un 95% son del texto, por eso préstenme atención, por favor, y si lo pueden anotar muy bien en el examen de ascenso de categoría, puede tal vez entrar en preguntas sobre qué se entiende por prodigio, pródigo, ¿ya? Y bueno, ahora les voy a poner un poquito en contexto. El prodigio o el pródigo es un nivel de intelectualidad superior al dotado. El prodigio no es una mente increíblemente consolidada, el prodigio por encima del dotado, ¿ya? Solo puede ser comparable con el genio. Es un niño con facilidades de aprendizaje precoz, así lo denomina el texto de Howard Gardner. Un aprendizaje precoz tiene el niño pródigo, aprende rápido. Y este señor David Feldman dice que ese rasgo increíble de ser prodigioso, de ser pródigo, se ha adquirido, dice, se ha adquirido, por eso está dentro de los sistemas simbólicos, lo ha aprendido, dice, lo ha aprendido, o de sus papás, influenciado por sus papás, lo ha aprendido ahí, o esa prodigiosidad lo ha adquirido con la enseñanza de un maestro, dice, o esa prodigiosidad, ese nivel tan alto de intelectualidad, lo ha alcanzado bajo la influencia de la cultura, dice el señor David Feldman, dándole importancia a este enfoque de los sistemas simbólicos. Recordamos, estamos dentro de las concepciones anteriores de la inteligencia, ¿ya? Porque vamos a llegar al concepto de inteligencia, ¿no? Y tampoco les va a sorprender, queridos profesores y profesoras. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Habíamos reclamo de que se está pasando las diapositivas de forma muy veloz. No se preocupen, queridos colegas, una vez de que concluya este pequeño encuentro entre yo y ustedes, les voy a pasar las diapositivas para que lo puedan repasar, lo puedan leer. Y está de acuerdo al texto, se ha extractado de acuerdo al texto. Entonces, su repaso va a ser muy importante. Quiero ser redundante, queridos colegas, que debemos volver a esto una vez, dos veces, tres veces, cuatro, hay que leerlo, ya que parece que no va a haber el tiempo para leer el texto íntegro, porque tenemos ya solamente días contados, a no ser que se posponga el examen de ascenso. Sin mentirles, yo he tardado en leer todo el texto, solo una lectura, por lo menos 4 días. Y aquellos que han leído también saben, es harto. Por eso, después de esta charla, esta noche, apóyense con los audiolibros que lo pueden conseguir en YouTube, ¿no? Apóyense con resúmenes también que existe, para que su intelectualidad, su sapiencia y su conocimiento de ustedes, profesores, profesoras, llegue a encontrar parecidos exactos y poder garantizar respuestas exactas en el examen de ascenso de categoría. O sea, hay que familiarizarse totalmente con los términos de este texto, ¿no? En su orden, en sus categorías, en los datos que maneja. Bien, pasemos entonces al capítulo 3, que son cimientos biológicos de la inteligencia. Hasta esta parte, queridos profesores y profesoras, el fundamento y el sustento de las inteligencias múltiples han sido más teóricas, ¿ya? Tal vez poco científicas. Pero en este capítulo ya de los cimientos biológicos de la inteligencia, como ustedes pueden notar, ya hace la intervención de otra rama, de otra ciencia, como es la biología. Es toda una ciencia la biología. Ahora se va a apoyar de la biología el señor Howard Gardner para explicar, dice, ¿no?, las bases de la inteligencia, los cimientos de la inteligencia. ¿Estamos bien? Bien. 1. Fenómenos para ser explicados. A ver, ¿qué fenómenos tienen que ser explicados biológicamente para entender la inteligencia? Howard Gardner no quiere referirse a la inteligencia como inteligencia, notaremos eso,
Se refiere a la inteligencia como, repito, habilidades, ¿ya? Se refiere a la inteligencia como talentos, se refiere a la inteligencia como dones, utiliza esas palabras, ¿ya? Así se refiere. No es del agrado de Howard Gardner de utilizar el término de inteligencia. Eso que clasifica las 7 inteligencias con esa denominación, ¿no? Inteligencia lingüística, matemática, sinestésica, etc. Hagamos la lectura de este primer apartado. Dice, ya es tiempo de que nuestro entendimiento del intelecto humano sea informado por los hallazgos que se ha acumulado en las ciencias biológicas, como en la bioquímica, la genética y la neurofisiología. Ahora el señor Howard Gardner va a hacer una explicación cuasi científica del rol que juega la biología para comprender la inteligencia, las habilidades, los dones y los talentos que adquiere y tiene cada ser humano. Y se apoya, como ya hemos dicho, en las ciencias biológicas. Allí está, por ejemplo, la bioquímica. Se ayuda de la bioquímica el señor Howard Gardner. ¿Y qué es la bioquímica? Anotemos también esto, porque está en el texto, puede que nos pregunten, ¿no? La bioquímica es el estudio y comprensión de los contenidos químicos que tiene un organismo vivo, ¿ya? El contenido químico que tiene un organismo vivo. Y la genética. La genética quiere decir la herencia, ¿ya? Los rasgos que se heredan de los progenitores. Y la neurofisiología. La neurofisiología es el estudio de las neuronas, el sistema nervioso central periférico, en su funcionamiento. Se sirve de todos estos elementos biológicos para entender los cimientos de la inteligencia. Y al mencionar todos esos datos biológicos, encontramos 2 apartados. La flexibilidad del desarrollo humano, al que le llama plasticidad, y la identidad o naturaleza de las capacidades intelectuales. ¿Qué son estas? Las funciones de las neuronas específicas en cada lugar del cerebro hasta las funciones de cada hemisferio cerebral. A ver, expliquemos. El primero, flexibilidad del desarrollo humano, la plasticidad. Como el ser humano es un organismo vivo, tiene una composición biológica, bioquímica, genética en cuanto a la herencia, y tiene un sistema complejo, ideal y fascinante de lo que es la neurofisiología. Este ser humano tiene la capacidad de adaptarse, ¿ya? A eso le llama plasticidad, a eso le llama flexibilidad. Si en el examen de ascenso encontramos flexibilidad, plasticidad, son lo mismo, pero ¿a qué se refiere? A la capacidad de adaptación orgánica que tiene el ser humano. Por ejemplo, tenemos 2 hemisferios, el izquierdo y el derecho, eso sabemos, ¿no? El hemisferio izquierdo tiene las capacidades lingüísticas, ¿no? Ahora, digamos que sufre el ser humano un daño en el hemisferio izquierdo del cerebro, por lo tanto va a estar afectado su capacidad lingüística, va a tener problemas de hablar. Inmediatamente el cerebro del ser humano, por su cualidad biológica, bioquímica, genética, neurofisiológica, va a habilitar el hemisferio derecho, ¿ya? O sea, el sistema nervioso central periférico va a encontrar otra parte del cerebro que va a ayudar a esta capacidad lingüística. Va a buscar una ruta alterna para compensar la pérdida de esta facultad, ¿no? Entonces se va a adaptar el ser humano a través de su cerebro, a través de las funciones localizadas en las diferentes partes del cerebro. Va a buscar rutas alternas para reemplazar esa dificultad que ha tenido. A eso se le llama flexibilidad, plasticidad del desarrollo humano. Eso lo meteremos en nuestra cabeza así como con el dedo, queridos profesores y profesoras,
para el examen de ascenso de categoría, ¿no? Puede venir la pregunta diciendo, los cimientos biológicos de la inteligencia están comprendidas dentro de la flexibilidad, la plasticidad, que significa adaptabilidad, capacidad de buscar rutas alternas para la intelectualidad. Entonces la respuesta tendría que ir referida en ese sentido. Sí, sí, porque los cimientos biológicos de la inteligencia toman en cuenta la flexibilidad y la plasticidad biológica, bioquímica, genética que tiene el ser humano. Se puede adaptar, ¿ya? Puede buscar otras rutas alternas de compensar una función anatómica, una función cerebral, etcétera. Y el 2, identidad o naturaleza de las capacidades intelectuales. Las funciones de las neuronas específicas en cada lugar del cerebro hasta las funciones de cada hemisferio cerebral. Este apartado, cuando se refiere a la identidad o naturaleza de las capacidades intelectuales, se refiere especialmente al lugar donde se localiza una capacidad intelectual determinada dentro del cerebro, ¿no? Y en el cerebro podemos encontrar, ya sabemos, hemisferio izquierdo, hemisferio derecho. Recordemos que el hemisferio izquierdo maneja todo el lado derecho del cuerpo y el hemisferio derecho maneja todo el lado izquierdo del cuerpo, ¿no? Y aquellos que tienen manejo del hemisferio izquierdo serán los diestros, ¿no? Eso está en el texto también. Y aquellos que tienen el manejo del hemisferio derecho de forma más prominente, en un porcentaje más elevado, serán también, pues, los zurdos, ¿ya? Y en el cerebro también podemos encontrar, aparte de los hemisferios, ahí como está en el recuadro, ¿no? El lóbulo frontal, que está en la parte delantera del cerebro, ¿no? Podemos encontrar el lóbulo temporal, que está en los costados, lóbulo temporal derecho, lóbulo temporal izquierdo, ¿no? Está dividido en dos en el cerebro. Esos términos maneja el texto, eso tenemos que repasar. O el lóbulo parietal que está encima, ¿no? Que está encima. Igual está dividido el lóbulo parietal en dos, derecho e izquierdo. O el lóbulo occipital que está atrás, ¿no? El cerebelo y la médula espinal, no tanto el cerebro como la médula espinal comprenden, como ya sabemos, el sistema nervioso central. Y el sistema nervioso periférico es toda la ramificación que va a todo el cuerpo desde la médula espinal, ¿no? Entonces, la identidad o naturaleza de las capacidades intelectuales toma en cuenta eso, las funciones de las neuronas específicas en cada lugar del cerebro, las partes específicas de cada lugar del cerebro. ¿Esos qué son? Son los cimientos biológicos de la inteligencia. ¿Qué estaba queriendo hacer Howard Gardner? ¿O qué ha hecho? Ha hecho un sustento científico, cuasi científico, para comprender las habilidades, o sea, la inteligencia, las inteligencias, ¿no? Howard Gardner no está de acuerdo, repetimos, en una inteligencia, 2, 7, 8. Puede haber 100, dice, 200, 300, miles de inteligencias. Todavía no sabemos porque apenas hemos comenzado a identificar unas cuantas, dice el señor Howard Gardner. Por eso, con miedo se refiere a manejar el término de inteligencia. Bien, seguimos en los cimientos biológicos de la inteligencia, la biología, para entender la inteligencia. Y aquí en un apartado encontramos lecciones de la genética. Nos sorprende, dice, que los psicólogos... Bien, Facundo, ¿nos puedes colaborar, por favor? Están pidiendo el link, yo entiendo que ya todos están dentro de nuestra capacitación, de nuestra pequeña capacitación, pero están pidiendo. ¿Me escuchas? Hola, hola. Facundo, ¿alguien por favor me confirma? Gracias, hermano. Vamos a volver a compartir el link en el grupo porque me están pidiendo. A ver, ¿dónde está? Aquí está. Hay algunos que me han mandado el mensaje y vamos, aquí está. Les enviaremos.
Hay un grupo de psicología y filosofía, ya les he enviado, por favor, les vas a aceptar, Facundo, por favor, ¿ya? Gracias. Agradecemos infinitamente aquí al colega, profesor Juan Facundo Quispe Alvarado, ¿no? Ingeniero en sistemas, que nos está ayudando también. Le hemos avisado muy a destiempo porque no hemos pensado que íbamos a tener estas contingencias. El encargado del grupo de enseñanza y aprendizaje, Yanapiri, Juan Facundo, muchas gracias por colaborarnos. Bien, lecciones de la genética. Seguimos, porque estos son los cimientos biológicos de la inteligencia. Bien, dice, no sorprende que los psicólogos hayan investigado en la composición del ADN, ARN y su interacción. Los descubrimientos de los genetistas deben ser el punto de partida para cualquier estudio biológico. Después de todo, somos organismos vivos. Lo que decíamos, ¿no? O sea, somos organismos vivos dotados de funciones complejas, ¿no? En nuestra anatomía, en nuestra fisiología. Y todo eso está estudiado, pues, por la ciencia de la biología. Y a nosotros en este punto lo que nos interesa son las lecciones de la genética, ya, porque la genética para Howard Gardner, eso que llamamos herencia, lo que heredamos de los padres hacia los hijos, de los progenitores hacia los hijos, es de vital importancia. No solamente de vital importancia, sino juega un rol en el tema de la concreción de la inteligencia y de las habilidades, porque para Howard Gardner heredamos ciertas cualidades intelectuales. Enseguida vamos a ver, ¿ya? Y al hablar de la genética, nos habla Howard Gardner del genotipo y del fenotipo. Eso está en el texto. Anotemos, puede que entre en el examen de categoría. Genotipo y fenotipo. Dentro de la genética está. ¿En qué consiste el genotipo? El genotipo es la estructura del organismo según el padre. O sea, ese genotipo es la estructura de ese organismo imposible visible, imposible de ver con el ojo humano. Y ahí está contenida la información del padre, en esa estructura, ¿ya? Esa estructura es según el padre, el genotipo. Esa estructura molecular es según el padre, esa forma lo tiene según el padre. Es un organismo, ¿ya? Un organismo pequeño. Facundo, están queriendo ingresar, dice, ¿les aceptas, por favor? Hola, Facundo. Hay un colega, David Mamani, que está insistiendo que quiere entrar. A ver, le vamos a enviar. No me permite el ingreso, dice. No, a ver, le voy a... El que me has mandado el último, eso, ¿no ve? A ver, vamos a volver a enviar. Creo que se han atrasado. Ya, por favor, estate atento, profe Facundo, para que puedan ingresar. Les aceptas nomás, ¿ya? Ya les he compartido. Bien, entonces el genotipo es eso, ¿no? Ahí lo dice, ¿no? Genotipo, dice, ¿no? Es la forma, el tipo de ese gen, esa estructura es según el padre. Y el fenotipo son las características visibles del organismo. Aquí en el genotipo no podemos ver, pues, ¿no? Eso se ve con microscopios y equipos sofisticados, ¿no? Está ahí la estructura del genotipo según el padre. El padre, ¿qué tipo de genotipo haya tenido? Pues eso se repite en su hijo. Pero el fenotipo, aquí está, el fenotipo ya son características visibles del organismo. O sea, aquellos rasgos físicos que se heredan del padre, de la madre, ¿no? La forma del cuerpo, la talla, la estatura, el color de los ojos, el tez de piel, inclusive el cabello, si es rizado, si es lacio. El fenotipo, entonces, son las características visibles del organismo. Todo eso se hereda. Bien. Ya encontramos un recuadro aquí abajo y lo vamos a leer un poquito con
cuidado, porque hace una puntualización bien importante el señor Howard Gardner. Vamos a compartir, pues, compañeros que están atrasados. Bueno, lamentablemente no se está grabando, el encargado no está grabando esto, o se está grabando Facundo, no está grabando, ¿no ve? Hola, hola. Facundo. Gracias. Uy, súper. Vamos a poder hacer réplica. Bien. Leamos esta ahora, queridos profesores y profesoras. Dice, existe un considerable acuerdo en el sentido de que los rasgos físicos son mayormente genéticos, que los aspectos del temperamento también son bastante genéticos, pero cuando uno llega a los aspectos del estilo cognitivo o de personalidad, el caso en favor de la alta heredabilidad se vuelve mucho menos convincente. Nuestra herencia genética es variada. Todos tienen toda clase de habilidades y destrezas, igual que enfermedades y malestares. La comunidad científica está de acuerdo de que los rasgos físicos son mayormente genéticos y son heredables. También el temperamento, o sea, yo puedo sacar la forma física de mi papá, puedo tener, ¿no?, su tamaño, la forma de su cara, un parentesco impresionante. Eso sí es visible. La comunidad científica está de acuerdo con ese dato. Inclusive mi temperamento, una reacción que tenga mi papá, una reacción, digamos, sutil, tranquila, cauto, digamos, también lo puedo heredar. También, no hay discusión ahí, biológicamente hablando y bajo acuerdo, constancia y conformidad también de la comunidad científica. Pero cuando ya estamos hablando del estilo cognitivo o de personalidad, o sea, de las formas de aprendizaje, ¿no?, de las formas de aprendizaje intelectual, o sea, de la intelectualidad, de la habilidad, ¿no?, de la inteligencia, ahí ya la comunidad científica no está de acuerdo, porque dicen, no, tu papá es tonto, ahora vos has heredado eso, vos también eres tonto. No, eso no, nada que ver. O tu papá es inteligente, por lo tanto vos sí o sí tienes que ser inteligente, ¿no? Ese estilo cognitivo ya no es heredable, la comunidad científica ya no está de acuerdo, porque puede que el papá tenga dificultades y limitaciones intelectuales y el niño resulte ser alguien brillante intelectualmente hablando, ¿no? Entonces, este aspecto y fundamento biológico lo hay que tomar en cuenta para el examen de ascenso de categorías. Recordemos una vez más que el 50% de la calificación del examen de ascenso de categoría es sobre el currículum específico, sobre esto. Por eso, colegas, estas noches no hay que dormir, hay que repasar. Si me hacen caso, van a aprobar. Vamos a chayar, queridos colegas, maestros y maestras, estas noches para amanecer, para repasar una vez, dos veces. Y si pueden puntear el texto bien, y aquellos que ya lo han leído, mejor todavía, van a poder consolidar mejor sus conocimientos, ¿no? Y después de que hayamos amanecido estos días en la lectura y en el entendimiento, vayamos a aprobar el examen, vamos a decir, he quemado pestañas para aprobar, ¿no? Sabemos que todo esfuerzo tiene recompensa, entonces vayamos a captar todo esto. Entonces, el rastro de inteligencia, el rastro de cognición, de intelectualidad, de habilidad, eso ya no es heredable, pues, porque puede resultar otra cosa. O de personalidad, dice, de personalidad, ¿ya? El caso en favor de alta heredabilidad se vuelve mucho menos ya no convence a la comunidad científica de que se puede heredar la inteligencia o digamos la personalidad. Y más abajo en las letras azules dice, nuestra herencia genética es variada. Todos tienen toda clase de habilidades y destrezas, igual que enfermedades y malestares. ¿Ya? Entonces ahí podemos ver la diversidad y el abanico de las cualidades intelectuales que puede tener cada ser humano, todo ser humano. Estas son
las bases y los cimientos biológicos de la inteligencia. Este es su respaldo y su sustento biológico para explicar las inteligencias múltiples según Howard Gardner. Seguimos en los cimientos biológicos y vamos a hablar de la perspectiva neurobiológica. Han debido escuchar ustedes, queridos profesores y profesoras, y saben sobre la moda y la novedad de la neurociencia. Tampoco es tan novedoso, y en el texto también está. Maneja esa categoría, ese concepto, la neurociencia. Y dentro de la neurociencia encontramos muchas ramas, ya muchas clasificaciones, ya, muchas clasificaciones. Por eso en este número 3 dice la perspectiva neurobiológica. Todo lo que hable de neuro, está hablando del sistema nervioso central y periférico, del cerebro, médula espinal, neuronas, sinapsis, todo ese complejo de entendimiento del sistema nervioso. Cuando hablamos de neuro, se está hablando de eso. Ahora está hablando de la perspectiva neurobiológica. Y dentro de esta perspectiva neurobiológica encontramos la neuroanatomía, la neurofisiología y la neuropsicología. Y anotemos esto si es que no nos da tiempo para buscar en el Google qué significa, ¿no? La neuroanatomía es el estudio de la estructura y organización del sistema nervioso. La neurofisiología es el estudio funcional del sistema nervioso, cómo funciona el sistema nervioso. Y la neuropsicología es una rama de la neurociencia que relaciona al cerebro y la conducta. Eso es la neuropsicología y es el que nos interesa y es el que puede entrar en el examen de ascenso de categoría. ¿Qué entendemos por neuropsicología? La relación del cerebro y la conducta, la relación del sistema nervioso y su repercusión en la psicología, en la conducta, en la personalidad, ¿no? En el comportamiento. Eso es la neuropsicología. Bien, y entraremos ahora a la perspectiva neurobiológica. Y ahí nos topamos con este primer apartado, que es la canalización frente a la plasticidad, flexibilidad. Ya hemos hablado, profes y profesoras, plasticidad y flexibilidad es la capacidad que el cuerpo tiene de adaptarse, es la capacidad que el cerebro tiene para adaptarse. Se ha perdido el hemisferio izquierdo, pues habilita el sistema nervioso inmediatamente el hemisferio derecho para que pueda reemplazar esa habilidad por otra, busca una ruta alterna. Eso es plasticidad, eso es flexibilidad, no nos olvidaremos. Esas son bases biológicas, ¿ya? Y la canalización es el estudio del crecimiento y desarrollo del sistema nervioso, porque dice, ya que crece de forma secuenciada, sincronizada, programado con elegancia, el desarrollo biológico es flexible, tiene plasticidad. La canalización, esto hay que memorizarse y anotar con letras grandes. La canalización, queridos profesores y profesoras, no es más que entender, comprender cómo es el desarrollo del sistema nervioso, cómo crece, ¿ya? ¿Y cómo crece? ¿Cómo se desarrolla el sistema nervioso? ¿Cómo se canaliza el sistema nervioso? Eso está diciendo, ¿no? ¿Cómo? De forma, dice, secuenciada, o sea, no falla. Primero se desarrolla una cosa, un organismo vivo determinado, una neurona, luego otro más complejo, otro mucho más complejo. Luego se sincroniza con otro más complejo y se programa un sistema más complejo todavía. Esa es la canalización, ¿ya? Esa es la canalización del sistema nervioso. No se organiza el sistema nervioso, no
evoluciona y crece de forma desordenada, de forma caótica. El sistema nervioso se desarrolla y evoluciona en nosotros de manera secuenciada, sincronizada y programada. Y además dice con esto más, con elegancia, o sea, sabe cuándo y en qué momento. Ese desarrollo biológico es flexible y tiene plasticidad. En una determinada etapa del desarrollo humano, digamos en la adolescencia, has perdido un ojo, la capacidad visual, ¿no? La capacidad visual. Sí, y tu capacidad de enfoque y reconocimiento ya no es normal, ya no tienes una visión panorámica. Pero el sistema nervioso, como tiene flexibilidad, tiene plasticidad, inmediatamente va a habilitar otra parte del cuerpo, ¿ya? Otra parte del cerebro que va a ayudar a tu visión, va a buscar una ruta alterna. A eso se llama flexibilidad, plasticidad, ¿ya? Y va más allá todavía, va mucho más allá en otros organismos vivos. Un ejemplo nomás, por ejemplo, de las lagartijas. Su sistema nervioso alterno es muy sofisticado, ¿no? Si pierde, digamos, la mitad de su cola el lagarto, su sistema nervioso le va a otorgar facultades para que le crezca otra colita. Lamentablemente nosotros no tenemos esa facultad. Bien sería que perdamos una mano y luego nos crezca otra mano, ¿no? Nuestras facultades del sistema nervioso están limitadas, pero sí tenemos la flexibilidad y la plasticidad, la capacidad de adaptarnos, ¿no? Bien, encontramos este otro apartado que son bases biológicas del aprendizaje, ¿ya? Bases biológicas del aprendizaje. Se hace un estudio, ¿ya? Hace un estudio Howard Gardner de cómo comprender el aprendizaje desde la biología, ¿ya? Desde las primeras formas de vida comparando con otros seres vivos y se enfoca en las aves, se enfoca en las especies de las aves, en las diferentes órdenes. No tengo ahorita en la mente cuál es la clasificación de las aves. Y se enfoca en su canto, ¿ya? En su canto, para explicar una base biológica de aprendizaje. Habla de las aves, por lo menos en unos 5 hojas, unas 5 planas. Howard Gardner habla sobre el canto de las aves. ¿Qué dice? El canto de las aves, muchos son, dice, heredados, otros son copiados y otros cambiados. Esta es una base biológica del aprendizaje, aplicable también en los seres humanos y experimentado en las aves. Por ejemplo, algunas aves dice que heredan su canto. Así un ave haya completado su desarrollo y crecimiento sin los papás, ¿no? Esa ave en la orfandad ha crecido no solito en su nido, a su papá le han casado, a su mamá le han casado solito. Nunca he escuchado el canto de su especie, pero por genética ya lo ha heredado y puede reproducir ese canto de su especie, ¿ya? Esa base biológica del aprendizaje es heredado, nadie le enseña ni imita a esa ave el canto de su especie, porque ya ha sido heredado. ¿Ven? Esa es una base biológica del aprendizaje, la herencia, la genética. Y otras aves, dice, otras aves copian, ya no los heredan. Tienen que escuchar el canto de sus padres para poder imitar y practicar ese canto, ¿ya? Y otras aves todavía cambian su canto. El repertorio de su canto cambian en diferentes temporadas del año. Un determinado canto en invierno, un determinado canto en verano, etcétera, ¿no? Etcétera. Cambian su repertorio. Un ratito, por favor. Facundo, ¿estás ahí?
hola. Hay colegas que, bueno, no han podido, creo, ingresar. Bueno, no podemos hacer mucho, colegas, profesores y profesoras. Que yo solamente soy un invitado, hay otro patrocinante, pero parecer no está presente, ¿no? Bien. Seguimos. ¿Se me escucha o me he salido otra vez? Hola, hola, hola. ¿Me confirman? ¿Tengo retorno? Gracias, estimado Facundo. Bien. Vamos a otro apartado. Identificación de los elementos del sistema nervioso. Aquí encontramos dos categorías, nivel molecular y nivel molar. Estamos en las bases, en los cimientos biológicos de la inteligencia, ¿no? Y encontramos este otro apartado, que son la identificación de los elementos del sistema nervioso, ¿ya? Dos elementos del sistema nervioso, el nivel molecular y el nivel molar. Nivel molecular, se puede ver la corteza cerebral humana como si estuviera organizada en columnas o módulos. Su reacción es visual, información espacial y temporal relativo al objeto, dice. ¿Qué nos está diciendo? ¿Ya? Que con algunas herramientas, tales como el microscopio y otros, se puede observar la corteza cerebral. Y cuando se ha observado, dice, se ha podido detectar formas de columnas o módulos. Y esa reacción se ha podido ver. Y esa reacción ha apuntado a que hay información espacial y temporal relativo al objeto. Ese es el nivel molecular. Pero existe otro nivel, el nivel molar. ¿Qué dice? Nivel que se refiere a las regiones que se pueden inspeccionar con facilidad a simple vista. Es caso de los hemisferios opuestos, el área de Broca y el área de Wernicke. Esto, colegas, muy posiblemente ingrese al examen de ascenso de categoría. Esto de aquí, el nivel molar. El nivel molecular de este lado, como hemos visto, el nivel molecular se puede observar con dificultades, pero se puede, ¿no? Pero el nivel molar ya se puede observar con mayor claridad, ya. Se puede inspeccionar ya a simple vista. Es el caso de los hemisferios opuestos. Para esto no necesitamos una herramienta tecnológica sofisticada, ¿no? Podemos abrir en una persona ya fallecida, en un occiso, ese creo que es el término, en un occiso, ¿no? Alguien que ha cesado sus funciones cerebrales y ha donado su cuerpo, ¿no? Sus familiares han donado su cuerpo al hospital para su estudio universitario, digamos. Entonces, abrimos la corteza, todo lo que es la dura madre, la pía madre, y llegamos a observar, ¿no? La masa cerebral, ¿no? Y ahí podemos notar a simple vista que está dividido en hemisferio izquierdo y hemisferio derecho. A eso se llama nivel molar, perdón, ¿ya? Nivel molar. También podemos observar estas áreas conocidas, como es el área de Broca y el área de Wernicke. El área de Broca está en el hemisferio izquierdo, no se olvide, ¿ya? En el hemisferio izquierdo, ¿ya? Esta área de Broca, en el lóbulo temporal izquierdo. Ahí está concentrado el habla gramatical, ¿ya? Gracias a esa área podemos hacer lectura, podemos hacer escritura, ¿ya? Y el área de Wernicke está en el lóbulo parietal izquierdo también. Gracias al área de Wernicke podemos tener un habla fluida, podemos hablar, tenemos la fluidez. Bien, seguimos. El texto retorna al punto de vista de la organización cerebral. O sea, para entender la organización cerebral, se remite otra vez a los erizos y al zorro en el poema de Arquíloco,
los localizacionistas. Por ejemplo, en el caso del dibujo de imitación hecho a pulso, determinadas estructuras del hemisferio izquierdo son decisivas para proporcionar detalles, en tanto que estructuras del hemisferio derecho tienen igual importancia para dominar el contorno global del objeto de tratado. Este es un ejemplo de poder comprender a los localizacionistas, que serían las sozas, ¿no? En el poema de Arquíloco, un principio hemos dicho, quienes tienen tendencia a confirmar de que ciertas funciones intelectuales, ciertas habilidades, dotes y talentos están en determinadas partes del cerebro. A ellos se les denomina localizacionistas, ¿no? Son las sozas, según el poema de Arquíloco mencionado a un principio del texto por Howard Gardner, ¿no? Quienes son contrarios a los holistas, quienes son generalistas, que creen en la comprensión del estudio del cerebro como un todo, ¿no? Eso es importante. Pasamos al capítulo número 4, y en una interrogante, ¿no? ¿Qué es la inteligencia? Bueno, hacemos la lectura de este apartado del recuadro en blanco. Dice, no existe y jamás puede existir una sola lista irrefutable y aceptada en forma universal de las inteligencias humanas. Jamás existirá una lista maestra de 3, 7 o 100 inteligencias que puedan avalar todos los investigadores, ¿no? ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? De que el mismo Howard Gardner no está conforme con la determinación de las 7 inteligencias o de las 8, que pueden haber otras. Esto también ya habíamos informado, ¿no? Y que estos no pueden ser avalados por todos los investigadores. Pero de las pocas que se conoce, ¿no? De las pocas inteligencias o habilidades, como hemos dicho, o dones, existen prerequisitos, ya prerequisitos de una inteligencia, dice aquí, ¿no? En el recuadro del color amarillo. O sea, para que exista la consolidación de la inteligencia, el desarrollo de una habilidad, de un don, de un talento, debe haber prerequisitos. Y vayamos a la lectura del recuadro de las letras blancas, en el recuadro de color azul. Dice, una competencia intelectual humana debe dominar un conjunto de habilidades, ¿no? Habilidades para la solución de problemas, permitiendo al individuo resolver los problemas genuinos o las dificultades que encuentre. Y cuando sea apropiado, crear un producto efectivo, y también debe dominar la potencia para encontrar o crear problemas. Aquí debemos puntualizar, queridos profesores y profesoras, una definición clásica de inteligencia. A eso más o menos se refiere. ¿Y cuál es la definición clásica de inteligencia? ¿Ya? Es la capacidad para resolver problemas. Aquí está, ¿no? Capacidad para resolver problemas. Resolver problemas. Y la capacidad de crear productos. La capacidad para resolver problemas y la capacidad para crear productos es el concepto clásico de inteligencia, del que no es muy partidario el señor Howard Gardner, ¿no? Por ejemplo, a la primera prefiere llamarle habilidades. Bueno, a la final también los denomina inteligencias, porque dice inteligencia sinestésica, inteligencia matemática, también utiliza ese denominativo, pero no está tan de acuerdo, ¿no? Con ese uso. Pero sí está de acuerdo en que estas inteligencias tienen prerequisitos. ¿Y estos prerequisitos qué son? Las habilidades. Las habilidades son los prerequisitos de la inteligencia. Parece un poco contradictorio, ¿no? Que las inteligencias sean entendidas como habilidades y que los prerequisitos de la inteligencia sean las habilidades. O sea, las mismas habilidades de la inteligencia son prerequisitos. ¿Y estas habilidades cuáles son? Por ejemplo, la habilidad para reconocer caras es un prerequisito de la inteligencia.
Si tienes vos la habilidad para reconocer caras, formas, tamaños, colores, pues ya tienes las herramientas básicas para entrar al rango de la inteligencia. ¿Ya? Esa es una habilidad. Es una habilidad, un prerequisito, la habilidad para reconocer caras. Otro prerequisito es la habilidad para reconocer sonidos. Si vos puedes detectar sonidos, qué sé yo, agudos, graves, pero puedes detectar sonidos, ya tienes el prerequisito de entrar a los márgenes de la inteligencia. O la habilidad, dice, para reconocer sabores, y aquí entra la participación de los sentidos, ¿no? Para reconocer sabores, ¿no? Degustar sabores, disfrutar sabores, ¿no? De lo dulce, lo salado, lo ácido, etcétera. Ya son prerequisitos para que vos puedas desenvolverte en cierta inteligencia, ¿no? En cierto don, en cierto talento, en cierta inteligencia, repito. Bueno, y las habilidades también que puede mostrar un científico en laboratorio, ¿no? Las habilidades que puede mostrar un político en la palestra, en el arte de la persuasión, o las habilidades que puede tener un religioso u otro. Esas habilidades constituyen prerequisitos para el desenvolvimiento y desarrollo de una habilidad, un talento, un don, ¿no? Bien, seguimos. Criterios de una inteligencia. Hasta aquí estamos un poco... Queridos colegas, no haremos nomás el aguante porque si no, pues no va a servir de nada este encuentro. Criterios de una inteligencia, eso está en el texto. ¿Cuáles son los criterios de una inteligencia? Uno, posible aislamiento por daño cerebral. En tus funciones motoras, que dependen del sistema nervioso central periférico, todo el sistema nervioso se encarga de todo eso, la neurociencia, ya hemos dicho, la neurociencia, como el estudio de todo el sistema nervioso, puede sufrir un daño cerebral, digamos que irremediable, ya que no puede ser fácilmente compensable, no puede el sistema nervioso con facilidad encontrar una ruta alterna para compensar ese daño. Por lo tanto, esa parte va a encontrar cierta autonomía, solito se va a desenvolver, va a buscar sus propias formas de abastecerse. Ese es un criterio de la inteligencia. ¿Ya? Dos, la existencia de idiot savant. Esto maneja harto en el texto, profesores y profesoras. Idiot savants, ¿ya? Estos idiot savants hay que memorizarse. En varias partes del texto habla. Idiot savants. ¿Qué significa idiot savants? ¿Ya? Significa la existencia de personas con limitaciones mentales, ¿ya? Retrasados mentales, así coloquialmente hablando, ¿ya? Los que tienen limitaciones mentales son los retrasados, los idiot savants, ¿ya? Se está hablando de eso. La existencia de idiot savants, pero también de prodigios, dice, ¿no? De prodigios, aquellos que tienen un nivel de intelectualidad elevado, por encima del 150 en el IQ, en el IC, del cociente o coeficiente intelectual. Y otros individuos excepcionales, dice. Que existan estos enfermos mentales, prodigiosos, otros individuos excepcionales como los genios, dice, tiene que ver con las limitaciones, dice. ¿Ya? En los idiot savants, sus limitaciones. En los prodigios, sus limitaciones en cuanto a las habilidades. Y otros individuos de la misma manera. Ese es otro criterio de inteligencia. 3. Una operación medular o un conjunto de operaciones identificables. Esto tiene que ver con los mecanismos de procesamiento de información, ¿no? Una operación medular o un conjunto de operaciones identificables. Operaciones, cuestiones que se realizan, ¿ya? Y ahí están todos los mecanismos con el que se puede aprender, con el que se puede abstraer, con el que se puede recepcionar el procesamiento de una información. Ese es otro criterio de inteligencia. El número 4, una historia distintiva del desarrollo junto con un conjunto definible de desempeños expertos de estado final. Esto tiene que ver con la historia identificable de las inteligencias que no sean de personas comunes. O sea, hay que registrar, ¿no? Hay que hacer una pequeña reseña
de la inteligencia de aquellas personas que no son comunes, sino son prodigiosas, ¿no? Que son excepcionales. Este es otro criterio de inteligencia. Quinto, una historia evolucionista y evolución verosímil. Antecedentes evolutivas, antecedentes de desarrollo de la historia de un individuo con dotes, talentos y habilidades intelectuales. Ese es otro criterio de inteligencia. Sexto, apoyo de tareas psicológicas experimentales. Ese es otro criterio de inteligencia. Es el trabajo con especialistas, no a una persona a edad temprana donde tiene un aprendizaje precoz, así le llama el texto, ¿no? Aprendizaje precoz, o sea, aprendes rápido, es muy habiloso en edad temprana, ¿no? Hay que hacer un acompañamiento, dice, con especialistas, ¿no? Psicólogos, profesores, un acompañamiento especialista. Es otro criterio de inteligencia. 7. Apoyo de hallazgos psicométricos. Esto nos va a servir como pistas. Ya hemos dicho qué son los enfoques psicométricos, ya hemos hablado, ¿no ve? Estos señores psicometristas utilizan un test llamado IC, en inglés IQ, que es el test de medición intelectual. Esto nos va a servir como pista, no como pista nomás, para saber en qué nivel se encuentra su habilidad. Ese es otro criterio de inteligencia. 8. Susceptibilidad a la codificación en un sistema simbólico. Ya hemos dicho que es bien importante el sistema simbólico para las habilidades, el desarrollo de los dones y el desarrollo de la inteligencia, ¿no? El sistema simbólico, porque se encuentra el sistema simbólico en el lenguaje simbólico, el lenguaje escrito, ¿no? La pintura, la matemática, el lenguaje hablado y el lenguaje escrito, como ya habíamos dicho, ¿no? Estamos en un mundo de símbolos. Como estamos en un mundo de símbolos, nuestro contacto con los símbolos hace posible el desarrollo de la inteligencia, de la habilidad, de un don, de un dote. Estos son los criterios de la inteligencia. Vamos al capítulo 4, ya entrando de lleno a lo que son las inteligencias, las 7 inteligencias. Y vamos con esta primera, que es la inteligencia lingüística. Vamos un poquito de refrescarnos, ¿no? Parece el agua. Leemos el recuadro. La inteligencia lingüística tiene que ver con el manejo de la fonología. Tiene que ver con la sintaxis, tiene que ver con la gramática, tiene que ver con la semántica, tiene que ver con la retórica. ¿Ya? Un momentito. Facundo, por favor, voy a abusar de vos. Algunas personas se van a contactar contigo y por favor les atiendes por el interno, ¿ya? Están desesperadas por ingresar. ¿Ya? A ver, les vamos a por... Ya, ahora sí. Tal vez eso ayude. Entonces, las inteligencias lingüísticas, ya los profesores que son del área de psicología, ya en el colegio, por ejemplo, en los contenidos curriculares del Ministerio de Educación, ya ha venido esto, ¿no? Ya ha venido. Y ahora vamos a hacer como una retroalimentación nomás. Ya también en la normal hemos visto, tenemos algún rastro, algún punteo. Vamos a hacer de forma general. Solo hay una diapositiva para comprender la inteligencia lingüística, porque ya tenemos el sentido común desarrollado, ya tenemos la intuición y las pautas necesarias. Bien, la inteligencia lingüística principalmente tiene que ver con la fonología y la sintaxis. Está acompañada de la gramática, semántica y la retórica. La fonología, ¿qué es? Es la habilidad de pronunciar las letras, las palabras, ¿no? La fonética tiene que ver con la emisión de esos sonidos, de la A, B, C, etcétera, ¿no? Todos los sonidos que podemos emitir. Tiene que ver con eso la inteligencia lingüística. Ojo, que no todos pueden. Por eso tal vez encuentra sentido cuando se le llama inteligencia lingüística. Y va más allá,
porque tiene que ver con la sintaxis. ¿Y qué es la sintaxis? Es la forma de ordenar las palabras, la forma de ordenar las oraciones, ¿ya? La forma de ordenar las palabras, las oraciones, que también tiene que ver con la gramática, ¿no? Que es el uso correcto de las reglas de la escritura. Tiene que ver también con la semántica, que es el uso del significado de las palabras. Tiene que ver con la retórica, ¿no? Con el arte de hablar en público. Todas estas cuestiones implica el desarrollo, uso y ejercicio de la inteligencia lingüística. Tenemos 4 apartados. El primero, la raíz del lenguaje oral se puede encontrar en la charlatanería infantil en los primeros meses de vida. ¿Ya? Esto se da incluso en sordos, dice, ¿no? Esa raíz del lenguaje, o sea, no aprendemos el lenguaje oral tan pronto, ¿no? El perfeccionado, el bien especializado, ¿no? Empezamos con formas orales incipientes, de inicio, ¿no? Pero ¿dónde se puede encontrar, dice ya con mayor certeza? Dice que es en la edad infantil, en la charlatanería, en la época donde están empezando a hablar, a pronunciar, a preguntar. Y eso se da, dice, desde los primeros meses de vida, ¿no? Y esto lo pueden desarrollar, dice, incluso los sordos. La inteligencia lingüística lo pueden desarrollar entonces incluso los sordos. Ojo, hasta los sordos desarrollan la inteligencia lingüística, porque en un primer momento pueden tener esas facultades de emitir sonidos. ¿Ya? Por lo tanto, su habilidad intelectual de la inteligencia lingüística no está limitada, se está desarrollando. Ya posteriormente, con el encuentro de los símbolos, el contexto, la cultura, la sociedad y el desarrollo de su sistema nervioso central periférico, sus limitaciones serán mucho más grandes, ¿no? Bien. El otro apartado. Los escritores hablan de su habilidad como si fuera un músculo que exige el ejercicio diario. Su proverbio es que no debe pasar un día sin una línea, como sucedió con Sartre. Sartre es un filósofo, ya saben, ¿no? Pero también es un escritor. Y para Howard Gardner, el autor de las inteligencias múltiples, le llama la atención el Sartre escritor, no le llama la atención el Sartre filósofo. El Sartre escritor le llama la atención, ¿no? Toda esa habilidad y cualidad, esa inteligencia concentrada en el joven escritor Sartre. Es que tiene una inteligencia lingüística, porque el ser escritor conlleva una habilidad, no quien sea puede ser escritor, ¿no? Tienes que estar, como lo dicen ellos, ¿no? Todos los días escribiendo, ni un día sin una línea, es como un ejercicio, es como el jugador que deja de jugar, ya se siente mal, ¿no? Ya no está jugando, ya no. Entonces, para los escritores es eso, porque ellos son parte de la inteligencia lingüística. El otro apartado. Se dice que Albert Einstein, este famoso y destacado Albert Einstein, comenzó a hablar muy tarde. Pero pudiera decirse que su reticencia inicial le pudo haber permitido contemplar y conceptualizar el mundo de diferente forma, menos convencional. Este 25 está por demás, ya es orden de dedo, así, ya lo van a borrar nomás del mapa. Entonces, este señor Albert Einstein, según ha comenzado a hablar muy tarde, no ha empezado a hablar como el resto, como el común de las personas, pero esa su limitación le ha permitido a él, dice, despertar. Ahí está la flexibilidad y la plasticidad del sistema nervioso, ¿no? Le ha permitido contemplar, observar y tener contacto con otras formas menos convencionales y ha activado su sistema nervioso, formas de aprendizaje diferente, ¿no? Que posiblemente haya hecho de él una persona excepcional. Está Albert Einstein ni siquiera en dotados,
ni siquiera en prodigios. Albert Einstein está en genios, ¿ya? Genios tienen trascendencia universal. Es difícil llegar al nivel de genio. Cuarto apartado. El habla normal parece depender de que el del lóbulo temporal izquierdo, eso ya hemos dicho, ¿no? Aquí el lóbulo temporal izquierdo, el hemisferio izquierdo, el área de Broca y Wernicke son los que se encargan del habla, de nuestra facilidad de palabra, del uso de nuestro lenguaje, del vocabulario. El lóbulo temporal izquierdo, ahí en el hemisferio izquierdo está. Esa área de Broca y Wernicke se encarga. Eso tenemos que acordarnos, puede entrar en el examen de ascenso de categoría. Área de Broca, Wernicke, ambos están en el hemisferio izquierdo, porque el hemisferio izquierdo se encarga del desarrollo y ejercicio de la inteligencia lingüística. Ahora, si tenemos daño en ese lado del hemisferio, podemos tener afasia o podemos tener idioglosia. ¿Y qué es la afasia? Apuntamos eso. ¿Qué es la afasia? Es el trastorno del lenguaje que afecta la capacidad de comunicación de las personas. No puede fácilmente comunicarse el que tiene afasia, ¿ya? Una especie de tartamudo, vamos a decir, ¿ya? No puede fácilmente coordinar sus palabras y esto le limita a la comunicación, ¿no? También tenemos luego la idioglosia. Los que padecen de idioglosia crean su propio dialecto. Esto podemos observar en niños, ¿no? Su propio dialecto crean los que tienen idioglosia, tienen sus propias formas de decir las cosas. No lo dicen como es, lo dicen de diferente manera. Y esto es porque se ha sufrido cierto daño en el lóbulo temporal izquierdo, en el hemisferio izquierdo, en el área de Broca y Wernicke. Por eso se produce la afasia y la idioglosia. Muy bien, pasamos a la otra inteligencia ya en el capítulo 6, es la inteligencia musical. Hacemos la lectura de este primer recuadro. Dice, de todos los dones con que pueda estar dotados los individuos, ninguno surge más temprano que el talento musical. De todas las inteligencias, el que surge más temprano, dice, es el talento musical. ¿Puede ser eso? Pregunta del examen de ascenso de categoría. Tenemos que memorizarnos. ¿Qué tan importante, queridos profesores y profesoras, es la memorización? No una memorización mecánica, ¿no? Sino es una memorización dinámica. Me acuerdo en la normal nos enseñaban en este siglo del constructivismo, del conductismo, ya no podemos hablar de la memorización, 2 más 2, 4, 4 más 4, 8, ya no podemos hablar, eso nos decían en la normal, pero se equivocaban, porque la memoria como una facultad humana es una necesidad biológica, una necesidad de todo ser humano. Utilizar la memoria hace que nosotros seamos seres humanos. Entonces no lo veían algunos docentes de la normal con esa amplitud, no lo veían, ¿no? Es bien importante que podamos memorizar este dato porque en esta ocasión puede hacer que respondamos correctamente en el examen de ascenso de categoría. Bueno, yo creo que están cansados ya, colegas, pero en mi modo son días de tortura, ¿no? Hagamos un pequeño ejercicio ahí, moviéndonos en nuestras sillas, agarrando el bolígrafo, el papel, porque de esa manera nos vamos a garantizar también nuestro ascenso de categoría, queridos profesores, profesoras. Es platita, ¿no? Y cuando se trata de platita, uno ya pues está tentado y en nuestro caso está obligado a leer, a estudiar, a escuchar algunas lecturas de aquí de su humilde servidor. Bien, leamos este primer apartado. Dice, programa de educación del talento de Suzuki, maestro, y como millares de sus condiscípulos ya han dominado los aspectos esenciales de un instrumento de cuerdas cuando entra a la escuela. En el texto, en 2 lugares, habla de Suzuki. Shinichi, está, me acordé. Es Shinichi Suzuki. Es un maestro, es un profesor de música del Japón.
él ha implementado un método para aprender el manejo del violín. Un manejo que es muy sofisticado y cuando Howard Gardner, el autor de las inteligencias múltiples, se refiere a esto, pues admira el talento que tienen esos niños con ese método para aprender el uso del violín. Eso puede ser pregunta del examen también, queridos colegas, profesores y profesoras. No está hablando del auto Suzuki, ese es otro Suzuki, el creador de la empresa, de la industria de la movilidad. Suzuki es otro Suzuki. Estamos hablando aquí de Shinichi Suzuki, ya que es, como hemos dicho, un talentoso músico japonés. Pero no es conocido por su talento, es conocido por su método de enseñanza y es muy particular, ¿no? Los niños desde muy temprana edad, por ejemplo, son, eh, son instruidos para que puedan escuchar pequeños repertorios de canto, primero escuchar, ¿no?, de interpretación del violín, pequeños, ¿no?, pequeños. Luego son acompañados con su madre a la fundación y la mamá es el primero en adquirir el instrumento. Y es la mamá que en la casa primero debe interpretar el instrumento, el violín, para que el niño pueda asociarse, pueda quedar impactado, pueda apegarse al violín y pueda nacer con naturalidad un interés por el manejo del violín. Y ya cuando tiene cierta edad, solo de manera autónoma e independiente, este menor a temprana edad, este niño, empieza su interpretación musical con el violín, ¿no? Y bueno, a la edad, dice, de 7, 8 años, estos violinistas japoneses, gracias al método Suzuki, pueden interpretar al nivel experto, dice, en los Estados Unidos. O sea, Howard Gardner escucha expertos en violín en Estados Unidos y en Japón, esos expertos tienen 7, 8 años, ¿no? Ese es el método del uso del manejo y enseñanza del instrumento del violín, ¿no? El talento de Suzuki habla de eso cuando se refiere a las inteligencias musicales. Eso lo tomemos en cuenta. Por favor, puede entrar en el examen de ascenso de categoría. Bien. Segundo apartado, se identifica un compositor por el hecho de que constantemente tiene tonos en la cabeza, está escuchando tonos, ritmos y patrones musicales más extensos, ¿no? Lo que he llamado pensamiento musical, dice Howard Gardner. Pensamiento musical lógico es la consecuencia de trabajar partiendo de un impulso musical. Hay una memoria, dice, tonal. Lo más importante, dice, son el tono o melodía, el ritmo en las determinadas frecuencias auditivas, en ritmos graves, agudos, agradables, sensibles y agresivos. También, ¿no?, de todo. O sea, esa capacidad que tienen algunas personas de escuchar tonos, ritmos, patrones musicales, pues son habilidades únicas que no todos tienen. Se llama inteligencia musical. Alguien que tiene inteligencia matemática tal vez no puede tener inteligencia musical. Alguien que tiene inteligencia lingüística, es bueno en la oratoria, etcétera, tal vez no puede tener inteligencia musical porque la inteligencia musical exige otras habilidades, ¿ya? Como esta facultad de escuchar, ¿no? Podemos remontarnos a la prehistoria, ¿no?, de cuáles habrán sido los primeros seres humanos, el Homo habilis, el Neandertal, qué sé yo, el Homo erectus, que hayan captado los primeros tonos, ¿no?, y que posteriormente se hayan identificado del aire las notas musicales, re, sol, mi, fa. Entonces ha habido alguien con inteligencia musical, ¿no? Y en esta parte, por ejemplo, hagamos un paréntesis cuando Howard Gardner dice, se le dice inteligente aquel que resuelve problemas matemáticos. A él sí, inteligente se le dice, ¿no? Aquel que tiene resolución de problemas lingüísticos, inteligente. A él le cae muy bien el término de inteligente, dice. Pero cuando ya hablamos de un deportista, de un músico, y queremos decirle inteligente, a él casi ya no le cae
el denominativo de inteligente, dice. ¿Por qué? Dice. Tendría que caerle igual porque estamos hablando de una inteligencia, también de una otra habilidad, dice, ¿no? Hacemos ese pequeño paréntesis, ¿no? Entonces, esa facultad, esa habilidad que uno tiene para poder captar sonidos, no es fácil, pareciera, queridos profesores, pues fácil, ¿no? Escuchar eso. No. El que tiene inteligencia musical capta la altura correcta y perfecta del sonido, alto o bajo, lo acomoda en su lugar. Por eso se llama inteligencia musical. Es una persona muy talentosa el que tiene esto, no cualquiera tampoco tiene. Hay una memoria tonal, donde está la melodía, donde está la armonía. Tiene que armonizar los sonidos, ¿no? Para que pueda encontrar una melodía y un sonido agradable, ¿no? Agudo, grave, sensible. Una melodía, queridos profesores y profesoras, puede producirte hasta tristeza y llanto. Una melodía producida por una inteligencia musical puede estimularte y motivarte, ¿no? Por eso se habla de la inteligencia musical. Bien, seguimos. La sensibilidad al tono está localizada casi en todos los individuos normales en el hemisferio derecho, dice. Una lesión produce emusia. La emusia es la incapacidad de poder captar sonidos, tonos. Esta inteligencia musical está predominantemente en el hemisferio derecho. Ya no olvidemos que existe la flexibilidad y la plasticidad. ¿Qué significa? Que si tenemos un daño en el hemisferio derecho, también puede ayudar otra parte del cerebro a completar esta parte que nos falta sobre la habilidad musical. Siempre lo deja así, Howard Gardner. Bien. Capítulo 7. Inteligencia lógico-matemático. Según Piaget, esta habilidad puede encontrar, dice, pueden encontrar en una confrontación con el mundo de los objetos. Pues en la confrontación de objetos en su ordenación y desordenación y en la evaluación de cantidades. Nuevamente aparece Piaget para fundamentar la inteligencia lógico-matemático, ¿no? Y se refiere a esto como el primer contacto que se tiene con el mundo exterior, y hay que confrontar, dice, el orden de los objetos, su reordenación, su forma de reordenar, la evaluación de las cantidades, saber cuántos hay, dónde están, dónde deben estar. Así se despierta la inteligencia lógico-matemático, ¿ya? Según Poincaré, el matemático debería de tener una memoria muy segura o poderes prodigiosos de atención. Y no falla en una parte difícil porque está guiada por el razonamiento. Tiene la habilidad para formar con destreza largas cadenas de razonamiento, dice, ¿no? O sea, esa es su habilidad del matemático. Tiene una memoria muy sofisticada, ¿ya? Dice poderes prodigiosos, dice, ¿no? Tiene una capacidad de razonamiento y almacenamiento de información grande, puede memorizar cifras grandes, puede memorizar procedimientos grandes y complejos, es capaz de resolver problemas grandes, ¿no? Y bueno, esto para los matemáticos, ¿no? Y aquí se encuentra gran utilidad de los símbolos, porque ya tenemos problemas, pues, para resolver, por ejemplo. Es fácil, ¿no? 2 más 2, 4, ¿no? Pero 4 por 2 más 3 dividido entre 4 ya resulta un problema. Pero los que tienen inteligencia lógica matemática lo pueden resolver con facilidad, porque su razonamiento y su capacidad de almacenamiento de memoria puede abarcar grandes cifras y grandes cantidades. Por eso se vale del lenguaje simbólico, utilizan X, Y, ¿no? Utilizan determinados símbolos para sintetizar, resumir ciertos razonamientos que sería imposible con un lenguaje escrito no simbolizado. Tercer apartado.
Existen individuos selectos que tienen la habilidad de calcular enormemente bien, y en ellos se puede ver que opera en forma un tanto autónoma una parte de la habilidad lógica matemática. También en la mayoría de los casos el idiot savant, el débil mental, el enfermo mental, parece tener genuina habilidad para el cálculo, que lo distingue de los demás desde temprana edad. Es un dato curioso. Aquellos a quienes les consideramos tal vez con limitaciones mentales, enfermos mentales, pueden tener, dice, habilidad para el cálculo, que el común, que el resto de las personas. Y ese dato lo podemos verificar nosotros que trabajamos en el colegio. A veces los que son muy hábiles matemáticamente, los que tienen esa capacidad lógica matemática, son medio raros, ¿no? No están, a veces pareciera que no están en la cabalidad de todos sus componentes intelectuales, pero resultan ellos buenos. Por ejemplo, en mi unidad educativa hay un joven que tiene problemas de reacción. No puede reaccionar cortésmente, cordialmente, no. Sea quien sea, de manera agresiva responde y contesta. Entonces tiene una dificultad, una limitación en cuanto a su comportamiento. Raro. Pero su habilidad de cálculo, por Dios, es prodigioso. Es como una calculadora andante, una calculadora humana, ¿no? Hacemos ese pequeño paréntesis para hablar aquí del idiot savant. Ya hemos dicho que estos son personas que tienen limitaciones mentales. Cuarto apartado. La habilidad para leer y producir los signos de las matemáticas es más a menudo una función del hemisferio izquierdo, en tanto que el comprender las relaciones y los conceptos numéricos parecen relacionarse con la participación del hemisferio derecho, dice, ¿no? Entran ambos hemisferios entran en la inteligencia lógico-matemático, ambos, ¿ya? El hemisferio izquierdo hasta cierto punto y el hemisferio derecho también va complementando, porque las cuestiones más complejas lo va a realizar ya el hemisferio derecho. El hemisferio izquierdo, cuestiones básicas y matemáticas, ¿no? Y el hemisferio derecho, cuestiones más complejas, matemáticas. Y así vamos al capítulo 8, inteligencia espacial. Y leemos esta parte que dice: la inteligencia espacial está íntimamente relacionada con la observación personal del mundo visual. La inteligencia espacial, entonces, es la habilidad, el don y la dotación de poder observar, ¿no? Por eso se llama inteligencia visual espacial. Ves y observas espacios, campos, volúmenes, ¿no? Y este primer apartado también, otra vez, invoca al señor Jean Piaget, quien realizó, dice, diversos estudios sobre el desarrollo del entendimiento espacial en los niños. Habló del entendimiento sensomotor del espacio que surge durante la infancia, ¿no? Durante la infancia, el infante, pues empieza a tener los primeros rasgos de identificar espacios, distancias, volúmenes, tamaños, ¿no? Esa es inteligencia espacial. El hemisferio derecho del cerebro, y en particular las porciones posteriores del mismo hemisferio, es el sitio más importante, dice, para el procesamiento espacial y el visual espacial. O sea, está en el hemisferio del cerebro, ¿no? En el derecho. Tercer apartado. Artículo de la actualidad, dada la casi uniformidad del paisaje, debe ser importante cada detalle visual. Por lo tanto, una gran habilidad visual espacial. Ártico no es un filósofo, estamos hablando del Ártico, ya donde hay un imponente poblado de nieve, ¿no? En la actualidad dice que tiene un paisaje con uniformidad. Ya no se puede observar montañas, árboles, una pampa blanca, ¿no? Y el esquimal, por ejemplo, ¿y cómo se orienta? Tiene que tener bastante inteligencia espacial. Tiene que
calcular bien las distancias, saber de dónde está saliendo, utilizar la orientación del sol, utilizar la orientación de la luna, para de esa manera llegar a destino. Y esas personas están dotadas de la inteligencia espacial, ¿no? Por ejemplo, el navegante en aguas y en mares, igual, pues, a fondo, en alta mar, ya no se ve, ya no se ve islas, ¿no? Ya no se ve cerros, ya no se ve montañas, nada. ¿De qué se guía? De los astros, ¿no? Tiene que ver la distancia y posición de las estrellas, de la luna, para poder encontrar una coordenada y llegar a destino. Esas personas tienen inteligencia espacial, no cualquiera lo puede tener. Si a mí me llevan a alta mar, ¿no? Como navegante, ¿qué voy a hacer? ¿De qué me voy a guiar? No voy a saber ni de dónde estoy yendo, ni a dónde estoy yendo, ni de dónde estoy viniendo, ¿no? Entonces, para eso hay cierta habilidad que se desarrolla. El individuo ciego tiende a convertir las experiencias espaciales en el número de pasos o movimientos de dedos seguidos en determinada dirección y en la clase de movimientos necesarios. El ciego, el no vidente, es el que desarrolla inteligencia espacial con el uso de sus pasos, el movimiento de su mano, el contacto de sus dedos. Él necesita bastante inteligencia espacial y es el que mejor lo desarrolla, pues. Si nosotros podemos jugar con un no vidente, podemos jugar amarrado con una chalina en nuestro ojo, a caminar por la ceja del alto, nos van a atropellar, porque no hemos desarrollado nuestra inteligencia espacial. Pero el no vidente, se va a desplazar más fácil que nosotros en la ceja del alto, ¿no? Porque tiene una inteligencia espacial de tacto y manejo de movimientos en las articulaciones y extremidades más desarrollada que las personas comunes. Y tenemos también en el capítulo 9 la inteligencia sinestésica corporal. Leemos. El control de los movimientos corporales propios y la capacidad para manejar objetos con habilidad. Dice, ¿no? Esta inteligencia sinestésica corporal, sinestésica, también le llaman kinestésica, tiene que ver con el control de los movimientos del cuerpo y la capacidad para manejar objetos con habilidad. Vamos al primer apartado. Dentro del sistema nervioso, la corteza cerebral, junto con el tálamo, ganglios basales y el cerebelo, proporcionan información a la médula espinal, la estación intermedia en el camino de la ejecución de la acción, ejecución física de movimientos musculares y específicos, ¿no? Los ganglios basales, el cerebro, el cerebelo, le van a dar información ¿a quién? A la médula espinal, y este va a ser el intermediario para que se pueda ejecutar cierto movimiento, cierto acto, cierto movimiento muscular específico, ¿ya? Segundo apartado, Homo habilis, Homo erectus, Neandertal. Los cambios en el uso de herramientas se sucedieron lenta y gradualmente en la base de las manufacturas que permitió el uso incipiente del uso corporal de las extremidades, ¿no? Estos primeros hombres dentro de la prehistoria, tanto el Homo habilis, Homo erectus, han empezado con el pulido de las piedras, los huesos, con el pulido de la madera, etcétera. Entonces, ¿qué han perfeccionado? Su inteligencia de manejo corporal, inteligencia sinestésico corporal, ¿no? Las primeras herramientas, guijarros, agujas, punzones, han tenido que tener cierta habilidad motora fina para que puedan ser pulidos desde la prehistoria. Apartado 3. El infante primero combina el alcanzar y mirar en coger. El coger de objetos singulares evoluciona al pasar objetos de una mano a la otra. El empleo de conjuntos de objetos para las tareas diarias se transforma en la construcción de estructuras sencillas. Estas estructuras sencillas se combinan en despliegues más complicados y así sucesivamente, ¿no? En los primeros años de vida, en la edad temprana, el infante va a empezar a manejar sus manos, sus pies, ¿no? Va a empezar a mirar y a querer alcanzar esos objetos, a querer agarrar. Ahí está desarrollando su inteligencia sinestésico-corporal, para que más adelante pueda tener no solo una motricidad motora gruesa, sino una motricidad motora fina, ¿no? Y esto se va
más adelante complementar con despliegues y desplazamientos más complicados y así sucesivamente, ¿no? Puede alcanzar otros espacios y niveles mucho más finos todavía. Cuarto apartado, de todos los usos del cuerpo, ninguno ha alcanzado mayor altura, ni lo han desplegado las culturas en forma más variada que la danza. La danza puede reflejar y validar la organización social, puede servir como vehículo para la expresión secular religiosa, como diversión social o actividad de recreación, ¿no? Todos los usos del cuerpo, dice, ninguno ha alcanzado mayor altura que es la danza, el bailar, el moverse de acuerdo al ritmo y sonido. Está unido siempre, ¿no? Danza y música están unidos. La música provoca que el cuerpo empiece a moverse, aunque no quieras, ¿no? Escuches una música y empiezas ya a moverte, o empiezas a cantar ya, ¿no? Empiezas a dar tus pasitos, ¿no? Sí o sí, está acompañada entonces la danza de la música, y la danza es el mayor grado de la inteligencia sinestésico corporal. La música es el socio más importante de la danza, por eso dicen este apartado, ¿no? Bien, pasamos a la siguiente diapositiva. El 10, inteligencias personales. Entre otros individuos. Se llama interpersonal. Estamos hablando de dos componentes de la inteligencia, ¿no? Las inteligencias personales comprenden una inteligencia personal y una inteligencia interpersonal. Bien. Hagamos lectura del primer apartado. En lo referente al aspecto biológico, la inteligencia interpersonal se aloja en el lóbulo frontal del cerebro, la parte de adelante. En ambos hemisferios está esta inteligencia personal. Bien, puede suceder que ambas estén involucradas en el procesamiento emocional y que el hemisferio izquierdo hacia la euforia, la felicidad y el optimismo, en tanto que el derecho estaría hacia el pesimismo, la reacción, la hostilidad, la agresividad. Eso estaría en el lado derecho. En el izquierdo, más la parte de la cortesía, del optimismo, de la felicidad. Segundo apartado. En la médula del conocimiento personal representado en el cerebro y en especial en los lóbulos frontales parece haber dos clases de información, dice. Una es nuestra habilidad para conocer a otras personas, de reconocer sus rostros, sus voces y sus personas, de reaccionar en forma apropiada a ellos, de participar en actividades con ellos. La otra clase es nuestra sensibilidad, nuestros propios sentimientos, nuestros propios deseos y temores y nuestras propias historias personales. ¿Qué está diciendo? Que las inteligencias personales comprenden, por un lado, el autoconocimiento, ¿no? Que uno mismo se pueda llegar a tener cierto rastro de sentimiento. Y la otra, que es la inteligencia interpersonal, es la capacidad de relacionarse con las otras personas. Alteraciones en la inteligencia personal. Pérdida de un sentido de atención por la responsabilidad propia y una falta de interés por los estímulos externos. El que tenga dificultades para la inteligencia personal no se quiere, ¿no? A él mismo. Y no quiere relacionarse con las otras personas. Podemos aquí hablar del antisocial. Pasamos así al capítulo 11, a una crítica de la teoría de las inteligencias múltiples. Hacemos lectura del primer recuadro. Dice, la idea de las inteligencias múltiples es antigua, desde los tiempos de los griegos. Ya se reconocían distintas facetas de la mente, así como la psicología de las facultades. ¿Qué está hablando? Y esto estamos volviéndolo más porque a un principio también habíamos afirmado que el tema y entendimiento de las inteligencias múltiples viene desde los griegos, que amaban y querían la inteligencia, ¿no? Admiraban la inteligencia. Por eso se habla de la psicología de las facultades, ¿no ve? 37, 120, etcétera. El segundo recuadro, psicólogos como Clark Hull, Janet Spence, Burnus, Friedrich Skinner buscaron las leyes básicas de la sensación, la percepción, la memoria, la atención y el aprendizaje. Entonces, cuando está hablando de la crítica de la teoría de las inteligencias múltiples, se está refiriendo también a los otros psicólogos que han buscado igual las leyes básicas para entender la sensación, la percepción, la memoria, la atención y el aprendizaje. O sea que Howard Gardner, él mismo dice que no soy yo el único, sino ya se ha buscado.
Tercer apartado, aquí. Me satisfaría, dice, sustituir inteligencias por frases como, dice, competencias intelectuales, procesos del pensamiento, capacidades cognitivas, habilidades cognitivas, formas del conocimiento, etcétera. Pero lo importante, dice, que es la concepción, ¿ya? Lo que se entiende por inteligencia. Eso es lo importante, dice. Cuartos de cuatro. La teoría de las inteligencias múltiples se abrevia así. IM, la teoría de las inteligencias múltiples, pretende recalcar la medida en que están presentes los modos de conocer. O sea, la teoría de las inteligencias múltiples nos recuerda que hay diferentes modos de conocer, formas de conocer. Quintos de cuadro. En el caso del sentido común, parece análogo a la aplicación práctica de una pequeña minoría de inteligencias. Hablamos mucho del sentido común, ¿no? Que son ideas básicas, ideas de inicio, de principio, que la mayoría de los seres humanos tiene para entender algo. Esto no sería considerado, dice, como una inteligencia, sino una pequeña minoría de inteligencia. También, cuando habla de la crítica a las teorías de las inteligencias múltiples, habla de la originalidad o novedad aquí, ¿no? Que son valiosos dentro de una esfera particular, o así como las metáforas. La originalidad, la novedad son las formas auténticas del aprendizaje, ¿no? Y a eso no se le puede llamar tampoco inteligencia, ¿no? Sobre el poder sintetizador general o incluso sabiduría. Esta inteligencia es lo que uno llega a esperar de individuos mayores, dice, ¿no? La sabiduría, los sabios, aquí estarían ya los prodigios, estarían los genios, y ese es un nivel mayor de inteligencia, ¿no? Y ahí también encontramos el sentido del yo dentro de las críticas a las teorías de las inteligencias múltiples. El sentido del yo se encuentra en la exploración por parte del individuo de sus propios sentimientos y en su naciente habilidad para contemplarlos está separado de la inteligencia. El sentido del yo, ¿no? Que se encuentra en uno mismo para explorar los sentimientos de uno mismo, para contemplar los sentimientos de uno mismo, eso está separado, dice, de la inteligencia. Tiene mucho que ver con la inteligencia. Nuevos hallazgos neuropsicológicos y los transculturales tienen fallas fundamentales, entonces tendrá que reevaluarse toda la línea de investigación elaborada en este trabajo. Por tanto, también tendría que hacerse una revisión total, dice, de la teoría. Les voy a dejar las diapositivas para que puedan entender. Estamos un poquito ya gastando el tiempo bastante, colegas. Hagamos el aguante, va a tener recompensa. Capítulo 12, la socialización de las inteligencias humanas mediante símbolos. Ya les decía que para Howard Gardner es muy importante el sistema de símbolos, los símbolos, y aquí he puesto esos dibujos. Y en este título, en este capítulo, cuando habla de la socialización de la inteligencia, de las inteligencias humanas mediante los símbolos, ¿qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? Que las inteligencias son posibles mediante los símbolos. Vamos a dar lectura a este círculo. Dice, mediante símbolos y sistemas simbólicos, nuestra estructura actual, arraigada en la psicología de las inteligencias, ya que el símbolo es toda entidad material o abstracta, dice, las palabras, los cuadros, los diagramas, los números y una serie de otras entidades. Un símbolo puede transmitir un estado de ánimo, dice, todo está en los símbolos. Vean, los símbolos patrios, los que concentran civismo, ¿no? Eso, patriotismo, ciudadanía, nacionalidad, identidad de Estado, ¿no? Estos otros eh, signos de movimiento en rutas, estos otros signos de privación, signos de empresa, o sea, el mundo está hecho de símbolos. Nuestro contacto con los símbolos procura nuestra inteligencia, ya facilita nuestra habilidad, nuestro dote. Por eso es importante el símbolo o el sistema de símbolos. Recordemos eso, colegas. Ya estamos terminando.
Implicaciones y aplicaciones, procesos educacionales y formas de aprendizaje. Dice, uno, el aprendizaje directo o no mediatizado, imitación observacional. Esta es una implicación y aplicación. El aprendizaje directo, no mediatizado, ¿no? Aprender viendo, aprender escuchando. Es observacional. Dos, los sitios o lugares particulares. Puede ocurrir en el hogar cuando esté en la actividad, trátese de aprender o cocinar un alimento o llegar a identificarse con un padre que siempre estudie, ¿no? Es una implicación también, los sitios o lugares particulares, ¿no? Donde hay concentración de información y hay posibilidad de aprendizaje. Por ejemplo, en la cocina, es un espacio de aprendizaje, ¿no? O ver al papá que está estudiando, ya es una posibilidad y un lugar donde se puede facilitar una habilidad o una inteligencia. O la escuela, son sitios o lugares particulares. Ahí está la aplicación del aprendizaje, la implicación de aprendizaje, de la inteligencia. También los agentes particulares a quienes se confía esta tarea, dos en formas clásicas, por ejemplo, los profesores, los padres, los abuelos, en la antigüedad los chamanes, ¿no? Los líderes desde la horda, la fatia, son agentes particulares de enseñanza. Son los primeros que van a encaminar a un individuo en edad temprana sobre las habilidades y la conquista de dones, dotes y la conformación de la inteligencia. Tres formas de transición de la educación. ¿Cómo es la transición cómo pasa la educación de una persona a otra? A partir de ritos de iniciación, esto se ve en las culturas, ¿no? A partir de las escuelas rurales, escuelas urbanas, igual, hay una transición de la educación. Por lo tanto, alto ejercicio de inteligencia, uso de inteligencia, desarrollo de inteligencia, de habilidad, de destreza, ¿no? O los sistemas de aprendizaje, ya modelos de aprendizaje, con una estructura, una institución, con roles específicos, y ahí también hay transición de la educación. Variedad de escuelas, ¿no? Escuelas tradicionales, donde se pone hincapié más a la memorización, o la escuela secular moderna, donde está el adoctrinamiento. Igual, ahí se aplica y también esto implica una forma de desarrollo de la inteligencia, de la habilidad. Y también nos habla de las tres características de la educación moderna. Uno, que es instructiva, que es cultural y que es científica. Bien. Vamos ahora a la aplicación de las inteligencias. ¿Cómo se aplican en la actualidad las inteligencias? Y el texto habla de este político, Luis Alberto Machado, puede entrar en el examen de ascenso. Luis Alberto Machado es un político venezolano. Y para Howard Gardner, el primero, y hasta donde se puede asegurar, el único ministro del mundo para el desarrollo de la inteligencia humana. Este político Luis Alberto, venezolano, dice que es el primer político en el mundo, el único en el mundo que ha hablado del desarrollo de la inteligencia humana, de la educación de las inteligencias. Eso es lo que ha propuesto este señor Luis Alberto, ¿no? Una educación de las inteligencias. Vamos a hacer de Venezuela personas inteligentes, vamos a hacer que Venezuela tenga personas inteligentes, las personas más inteligentes del mundo. Ese tipo de discurso manejaba, ¿no? Y de esos políticos muy pocos hay, dice Howard Gardner. En el caso del individuo con elevado talento, puede ser necesario y suficiente permitirle trabajar directamente con un maestro reconocido, dice, ¿no? Hay personas con elevado talento, ya hemos dicho, ¿no? Personas con un coeficiente intelectual por el rango de 109, ya. Y cuando hablamos de la aplicación de las inteligencias, podemos decir que estos individuos necesitan trabajar con un maestro reconocido, les podemos permitir para que pueda fortalecer más sus habilidades. El caso del individuo con facultades escasas o incluso francas patologías, quizás sea necesario diseñar prótesis especiales, dicen, ¿no? Maquinarias, mecanismos, otros tipos o herramientas, ¿no? Medios con los que
se le pueda presentar información o habilidades en forma que exploten las capacidades intelectuales que tiene. Estas son las aplicaciones de la inteligencia. Así se pueden aplicar algunas herramientas para fortalecer las inteligencias. El educador busca ejemplos genéticos primarios. Esa es otra forma de aplicación de las inteligencias. El educador busca ejemplos genéticos primarios, ¿no? Vas a recurrir a las personas más afines y más cercanas al niño o al infante para tener un rastro, una pista de herencia genética. Bueno, de esa manera, queridos colegas, hemos concluido estructuras de la mente y la teoría de las inteligencias múltiples del señor Howard Gardner. Al concluir la siguiente temática, vamos a empezar a enviar las diapositivas para que les puedan dar uso ustedes, queridos colegas. Entonces, vamos a la siguiente presentación. Bien, vamos entonces a dónde está. Aquí estamos. Liderazgo. Bien.